El Museo Etnográfico muestra en una de sus salas una exposición escultórica que ha realizado un antiguo profesor de Olivenza llamado Juan Gamino, en la que rinde homenaje al poeta oliventino Manuel Pacheco al celebrarse en 2020 el centenario de su nacimiento. Su trabajo se compone de 43 obras que están basadas en los poemas del artista, además de acompañarlas de fotografías de aquellos rincones de Badajoz que frecuentaba a la hora de desarrollar su labor literaria. En la sala de actividades alternativas del Museo de Olivenza se exhiben esculturas de Juan Gamino que invitan a leer al poeta oliventino Manuel Pacheco. Su poesía ha sido transformada en diferentes piezas talladas que han sido fabricadas durante 2 años para conmemorar el centenario del nacimiento del artista, que ha tenido lugar el pasado 19 de diciembre de 2020. Es cierto que hace 2 años, en el año 2018, Juan Gamino vino a exponer aquí y como museo le lanzamos un reto y era que intentase hacer alguna escultura relacionada con un poema de Pacheco. Bien, es cierto que le fuimos mandando poemas de Pacheco por mail y no le llenaban. Y poco a poco, pues con Juan, que es una persona que, aparte del talento que tiene, que es autodidacta, y es una persona trabajadora y honesta al máximo, destacaría sobre todo la palabra honesta, pues me dijo, dice, te voy a comentar una cosa, mi mujer, Manuela, es descendiente de Pacheco. Entonces, un día en el campo, estando en el campo, con toda la familia, Manuel Pacheco le regaló a cada uno de sus familiares un libro de poesías completas. Lo tengo en mi casa, dice, y a partir de ahí es que voy a empezar a trabajar, y efectivamente. Juan se apoyó en su esposa a la hora de interiorizar la poesía de Pacheco, creando una primera obra del poeta sentado frente al río Guadiana, que ha desencadenado después en una colección de 43 piezas en total, que se documentan con textos del poeta, lo que hace referencia a cada trabajo, y con fotografías contextualizadas por Pepe Calero y José Bayón de los rincones pacense que más frecuentaba el escritor. Lo que hace Juan es sobre todo con material reciclable. Coge lo que es madera, por ejemplo tenéis esta que estamos aquí de todavía, y si os dais cuenta el pedestal es de madera, lo que es la cabeza del ser humano es de piedra y luego la forja. ¿No? Entonces esos son los 3 materiales fundamentales que usa Juan, y a ello, a esa escultura, a esa talla, le acompaña una serie de fotografías de Pepe Bayón, de José Bayón y Pepe Calero, que son íntimos amigos también de Juan, y lo que han hecho ha ido llevando esas esculturas, las han ido ubicando y situando en lugares donde el poeta le gustaba mucho leer y recitar, como son el Azuz del Guadiana, o en el río Guadiana, en Puerta Palma, o en Castelar. Y ahí se han llevado la escultura, y tanto Pepe Calero como José Bayón han hecho esas fotografías de las que podéis disfrutar y a la que acompaña el poema. Fundación Caja Badajoz ha presentado esta exposición en diciembre del pasado año como entidad patrocinadora de la misma, destacando la visión original y creativa que Juan aporta con sus diseños a la obra literaria de Manuel Pacheco, que a día de hoy sigue siendo un referente de actualidad. Y si os dais cuenta y leéis con detenimiento el poema, por ejemplo, el que tenemos aquí detrás de todavía, pues observaréis que es una reflexión tanto ética como moral, y os dais cuenta que un poema que tiene 60 años pues pervive y se sigue manteniendo hoy día, porque todavía se siguen haciendo cosas que se hacían hace 60 años, hace 50, y seguimos luchando por lo mismo prácticamente. Las creaciones de Juan, que avivan la poesía del poeta local, se podrán visitar en Olivenza hasta el 7 de marzo. Después se mostrarán en Mérida y por último en Barcarrota, al ser el municipio natal de la madre de Pacheco. Y con este trabajo expositivo dedicado a Manuel Pacheco llegamos al final de nuestro informativo de hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con un recorrido completo por esta exposición escultórica de Juan Gamino. Hasta el próximo jueves, gracias por acompañarnos como siempre.